vemos el inicio del ministerio de Jesús. Jesús empieza a encontrarse con aquellas personas que serían las que le acompañarían por el resto del tiempo que él estuvo en la tierra, ¿verdad? Declarando las verdades del reino y estableciendo el reino en esta tierra, porque eso fue básicamente lo que vino a hacer Jesús. Jesús, con su muerte y resurrección, con la redención para la creación, lo que hace es volver a dar sentido, no solo vida, sino incluso sentido a todo lo creado. Cristo, en su proceso de muerte y resurrección, nos ha dado vida, ha perdonado nuestros pecados, pero además nos ha permitido recuperar nuestra identidad, que es uno de los grandes valores que a veces falta un poquito, creo yo, dejar más claro entre los predicadores, creo yo, a veces, ¿no? O entre los pastores. Hemos recuperado nuestro sentido. Jesús no solo, y nuestra identidad, Jesús no solo ha venido a sanarte, a perdonarte, a liberarte, ha venido a que entiendas quién eres, a que entiendas quién es Él y a que entiendas todo lo que te rodea. Es decir, a que tengas respuestas a todas tus preguntas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Verdad? ¿Y qué estás haciendo en esta tierra en la que vives? ¿Y cómo debes vivir? ¿Y qué va a pasar después que tus años se terminen? Él viene a dar respuesta a todas las preguntas del ser humano. En Él reside la verdad. Él es la verdad. Y en estos primeros capítulos del Evangelio de Juan, Jesús empieza a establecerse Él y a establecer el reino en Judea, ¿verdad? Y desde ahí empezaría luego a extenderse por el resto de la nación e incluso fuera a través ya de los discípulos de los apóstoles, ¿verdad? Y en el versículo 22 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, aparece Jesús empezando a marcar la pauta en el inicio de la relación con Dios que debe tener todo aquel que se encuentra a través de Cristo con su Creador, ¿verdad? Dice en el versículo 22 que vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Venían del norte y llegaron a Judea y estuvo allí con sus discípulos y Jesús bautizaba. Y dice el versículo 23 que Juan bautizaba también en otro lugar, en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados por Juan. Porque Juan, esto es un versículo que queda ahí para que sepamos lo que va a pasar después, todavía no había sido encarcelado. Juan después va a ser arrestado y encarcelado. Bien. Pero mientras tanto Juan estaba bautizando él también, ¿verdad? A todos aquellos que querían reconciliarse con el Dios que conocían, con el Dios de la Biblia. Dice el 25, hubo disensión o discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, es decir, a Juan también lo consideraban como un maestro. Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿De quién está hablando Juan? ¿Y de quién le están preguntando? De Jesús. Muy bien. Es decir, hemos visto en el versículo 22 que Jesús empezó también a bautizar a todos aquellos que querían creer en Dios y reconciliarse con el Padre, ¿verdad? Y vienen a él a preguntarle: aquel de quien tú has dado testimonio, porque en los capítulos anteriores Juan aparece diciendo que va a venir alguien que le va a sustituir a él, que va a ir más lejos que él. Juan fue el proclamador, el vocero de Dios, de la venida de Cristo, ¿vale? Fue Juan el que empezó a comunicar al pueblo de Dios, a Israel, a los judíos, que el Mesías que había sido esperado por tantos siglos
estaba a punto de llegar. Y la misión de Juan era preparar con sus palabras el corazón de todo aquel que le escuchase para que cuando se encontrase con el Cristo le reconociese y le aceptase. ¿Sí? Esa era la función de Juan. Así que Juan iba haciendo una declaración, ¿verdad? Y una proclamación de arrepentimiento para el pueblo. Eso es básicamente lo que era el mensaje de Juan. Era un mensaje de arrepentimiento. Para que luego cuando encontrasen al Cristo, a nadie se le pasase la oportunidad de recibirle como Señor de su vida. ¿Sí? Pero algunos estaban empezando a darle a Juan más importancia incluso de la que él mismo se daba a sí mismo. ¿Verdad? Que pronto somos los hombres para caer en el orgullo y exaltar nuestro ego, ¿no? Y no Juan, sino sus discípulos estaban teniendo discusión con algunos judíos incluso porque veían a Juan muy importante, ¿verdad? Y entonces ya había llegado entre ellos, sin darse casi ni cuenta, el Mesías, el Cristo. Y había empezado él también a bautizar para reconciliación, para perdón de pecados y reconciliación con el Padre. Y cuando algunos se dieron cuenta de que Jesús había llegado a Judea, porque él venía del norte de Samaria, acordaos que Jesús nació en Nazaret, que está muy al norte de Judea, al norte del país, ¿verdad? Cuando bajó a Judea todo el mundo se enteró y empezó a correrse la voz. Entonces le dijeron, aquel del que tú nos has estado hablando ya ha venido, pero ¿sabes lo que hace él? Él también bautiza como tú. Ay, que me estoy quitando mi terreno, ¿verdad? Que somos nosotros los que eres tú el que tiene que bautizar, no él, ¿verdad? Y le respondió Juan ante esta disensión que se estaba dando, ante esta discusión. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. ¿Veis lo que os acabo de explicar? Yo voy delante de él anunciándole a él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo, yo soy el amigo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo venga. Este versículo lo hemos oído muchísimas veces, ¿verdad? Y leído muchas veces. Creo que más escuchado que leído, ¿verdad? Sobre lo importante y lo necesario que es. Y yo mismo lo estuve diciendo hace bien poquito, lo hemos estado compartiendo las últimas semanas, ¿no? Lo importante y necesario que es que Dios crezca, ¿verdad? Y que nosotros menguemos. Es un tema que reiteradamente nos lo vais a escuchar a nosotros, a cualquier pastor que sepa realmente lo que está diciendo y lo escucharé fuera, muy a menudo. Debemos dejar que el Señor crezca en nosotros y alrededor de nosotros y nosotros menguar. Lo curioso es que muchas veces recordamos bien sobre todo la palabra menguar, ¿no? Es un poquito así un poco rara, ¿no? No la usamos ya mucho, y crecer y tal, pero me llama a mí la atención muchas veces que no nos saltamos, no sé si inconscientemente, creo que sí, el hecho de que la palabra más importante, o una de las más importantes en ese versículo, es la palabra necesario. La persona que aquí está diciendo es necesario que Cristo crezca y que yo mengue es Juan el Bautista, no es ningún personaje, ¿verdad? No es ningún fulano que había por ahí, o no es ni siquiera un maestro de la ley, no es ningún fariseo, ¿verdad? Que sabía lo importante que eran las escrituras y el obedecer a Dios y ser obediente a la ley, ¿no? De hecho, Juan también reprendía continuamente, igual que Jesús, a los maestros de la ley, porque se enfocaban solo en la letra y no en el corazón de las personas. Es Juan el que está diciendo que es necesario que Cristo crezca y que yo venga. Es necesario, dice ahí, es necesario que Él crezca. Si te vas al diccionario, ¿sabes lo que quiere decir la palabra necesario? La palabra necesario, la he buscado yo y quiere decir algo que es forzoso y
obligado o indispensable para el fin. Eso es algo necesario. Es decir, si queremos de verdad ver a Dios crecer en nosotros y a través de nosotros, es forzoso, inevitable, obligatorio e indispensable que nosotros menguemos. Que nosotros menguemos, eso es difícil. ¿Verdad? Porque a veces utilizamos palabras y a veces ni siquiera tenemos tan claro el significado que puede no llegar a penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón el sentido de lo que estamos leyendo. ¿Sabes lo que significa menguar? Pues también el diccionario dice que menguar es disminuir o irse consumiendo algo física o moralmente. Disminuir, haciéndose pequeño. Eso es menguar. Disminuir o irse consumiendo algo. Es decir, Juan estaba diciendo, es inevitable y es obligatorio y es indispensable que Él crezca y que yo cada vez sea más pequeño. Que yo me vaya consumiendo. Ese es el mensaje que dejó claro Juan a sus discípulos cuando vinieron a decirle, oye, si tú eres el enviado, si tú vas delante del maestro, si tú estás bautizando, si tú eres un gran cristiano. ¿Y cuántas veces tú y yo nos consideramos igual? Oye, yo soy creyente y voy a la iglesia, y oro, y leo la Biblia, y intento hacer las cosas bien. ¿Verdad? ¿Eso está mal? No, eso no está mal. Pero es indispensable, obligatorio y forzoso que para que Dios crezca más en ti y para que dejes más al lugar en tu vida a Dios, tú te hagas cada vez más pequeño. ¿Sabes lo que le pasó a Israel? Al pueblo de Israel al que Juan estaba hablando y al que Jesús luego siguió hablando, que ellos no quisieron menguar. Ellos no quisieron menguar. Israel no quiso menguar. Y por eso se enfrentaron a grandes problemas que hoy en la tele lo sigue viendo. Porque ellos no quisieron menguar. No quisieron dejar al Cristo y al mensaje del Cristo, no quisieron aceptar su mensaje y siguieron aferrados a la ley. Cuando la ley, dice la palabra de Dios, que está hecha para que el hombre vea que es incapaz de estar a buenas con Dios y que es incapaz de hacer las cosas por el corazón de Dios si no está en relación directa con Él. Es necesario que Él crezca. Date cuenta que Juan no dijo, es necesario que creáis en el Cristo. No. ¿Por qué Jesús no dijo, ¿por qué Juan no dijo, es necesario que creáis? Porque ellos ya creían. Creían en el mensaje de las Escrituras. Conocían a Juan y habían sido bautizados por Juan. Solo había un poco de polémica porque el Mesías había venido, aquel que el mismo Juan anunciaba, ¿verdad? Y estaba bautizando él también. Ahí empezó el problema. Por eso Juan no les dijo, es que tenéis que conocer a Cristo, porque Cristo no era suficiente con conocerle nada más. Juan sabía que el pueblo iba a conocer al Mesías, él lo sabía. Porque él mismo lo había estado anunciando, él mismo lo dice, ¿verdad? Dice, no podéis recibir nada si no os ha sido dado del cielo. Y por eso yo he ido delante de él, enseñándolo, proclamándolo para vosotros. Es decir, antes o después él se iba a encontrar con vosotros y vosotros con él. Así que no vamos a hablar de creer o no creer en Dios, no vamos a hablar de creer o no creer en Cristo. De lo que vamos a hablar es de que Él crezca en nosotros y nosotros para eso tenemos que disminuir. Es la única manera de llegar a vivir una vida plena. Yo sé que os estoy diciendo cosas que ya os hemos dicho mi esposa y yo de otra manera y con otras palabras, ¿verdad? No deja de ser lo mismo.
Pero es que no nos queda ni otra, no nos queda ninguna cosa, no nos queda otra opción. Es necesario. Los creyentes deberíamos plantearnos en algún momento de nuestra vida, y mejor que sea antes que después, al menos tres preguntas claras. Al menos tres cuestiones a nosotros mismos. Para que lleguemos de esa manera a buscar la verdad que es Cristo, a buscarle de forma verdadera. No que nos dediquemos simplemente a vivir una religión que pueda parecernos mejor o peor que otras. No simplemente a vivir y a visitar y a comportarnos de cierta manera porque es mejor que la otra o más libre que la otra. No. Todos creyentes debemos preguntarnos número uno y dejarnos claro que la única solución para nuestra vida es Jesucristo. Número uno. La solución para tu vida no es orar más, no es venir a la iglesia más, no es que oremos por ti más y no es que hagas ciertas cosas mejor o peor. La solución de tu vida es Jesucristo, única y exclusivamente Jesucristo. Lo demás que te acabo de decir son consecuencias de eso. Entonces no construyas tu casa por el tejado. ¿Sí? Porque tenemos muy mala costumbre los creyentes de construir nuestra casa por el tejado. Creemos que ser cristianos, ir a la iglesia, orar, leer la Biblia y aceptar ciertas cosas que deben modificar nuestro comportamiento y hacerlas. Y por lo tanto, si hacemos todo eso, entonces Dios está contento con nosotros y somos buenos creyentes. Es todo lo contrario. La solución para tu vida es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y reconocerle como Señor y Salvador de tu vida. Cuando te des cuenta que no te queda otra alternativa y que debes hacer a Cristo no solo el Salvador, el que ha perdonado tus pecados y ha conseguido por su sangre ponerte a buenas con Dios, sino que además es tu Señor al cual le debes sujetar tu vida, hasta que no hagas eso, entonces lo demás no va a dejar de ser un problema. Porque la verdad es que cuando no entiendes eso, hasta orar y leer la Biblia es un rollo. ¿Por qué orar y leer la Biblia y hacer el bien es un rollo? Porque lo primero no lo hemos entendido. Cuando tú hagas a Cristo no solo el Salvador, sino el Señor de tu vida, entonces te vas a dar cuenta que no te queda de otra que vivir a su manera. Aceptar a Cristo como aceptar a Cristo como Salvador, pero hacerlo como su Señor es lo que abre en tu vida el campo a que empieces a vivir de otra manera. Aceptar a Jesús como Salvador está muy bien, es muy bonito, ¿verdad? Pero el único beneficiado eres tú. La única manera, y es necesario que ocurra, de que tú y tu alrededor empecemos, yo me incluyo, a cambiar, es además hacerle el Señor de nuestra vida. Porque si Él es Señor, es porque tiene un señorío. Y si tiene un señorío, porque hay un reino. Hay una manera de hacer las cosas en ese señorío y ese reino. Y eso es lo que nos falta siempre a los creyentes. Eso es lo que nos falta siempre a los creyentes. Número 2, todo creyente debería plantearse el entregar en agradecimiento, el entregar en agradecimiento nuestro corazón a Dios de forma definitiva. Os estamos explicando, ¿verdad?, especialmente los miércoles, qué es el corazón. Nuestro corazón es nuestra propia esencia, ¿verdad? En nuestra alma. Es nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones y además un área de nuestro espíritu que se llama nuestra conciencia. Eso, todo ese conjunto de cosas es nuestro corazón. Es nuestra identidad, es lo que nos diferencia unos de otros. Y eso es lo que tenemos que atrevernos a decirle a Dios: te lo entrego para que lo transformes y lo moldees como tú quieres. Y eso no es nada fácil de hacer. Es muy fácil de decir, pero no de hacer. Porque si tú lo dices precisamente de forma sincera y con el corazón sincero, entonces Dios va a empezar a trabajar en tus emociones, en tu voluntad, en tu mente y en tu conciencia. O sea, algo va a estar influenciando lo más interno de tu esencia, de tu persona. Y eso a veces no gusta. Porque te puedes sentir, entre comillas, porque yo no lo haré,
sin tu voluntad, sin tu permiso, pero en el fondo a veces nos sentimos, entre comillas, manipulados. Hay algo ahí que está trabajando en nuestro interior, que nos lleva a tener que hacer las cosas de otra manera, a renunciar a cosas que antes no renunciábamos y a tener que hacer cosas que antes pues, no nos daba la gana tener que hacer o no nos apetecía hacerlas. Pero esa es toda la verdad. Es necesario que Él crezca y para eso tú y yo tenemos que ir igual. Y lo tercero que deberíamos como creyentes considerar es que nuestra vida, por lo tanto, si Él es nuestro Señor, nuestra vida está en sus manos. Nuestra vida está en sus manos. No solo nuestro pasado la regla y nuestro presente lo podemos vivir con Él, nuestro futuro está en sus manos. Y el objetivo principal de nuestro futuro debe ser vivir de una manera que a Él le agrade y que a Él le genere un resultado que Él busca. Esto no va solo, ser creyente no va solo de disfrutar tu presente y de que Dios trabaje trabaje en tu interior para establecer un mejor futuro para tu vida y para la mía. En ese futuro va a haber que dar un resultado que Él también busca de nosotros. Eso es lo peor de todo. ¿Verdad? Porque todo aquello que recibimos de Él, incluso para el futuro, que es para nuestro beneficio, nos encanta. Cuando Dios te dice, yo te voy a cuidar, yo te voy a prosperar, yo te voy a sanar, yo te voy a mantener así y voy a traer a tu casa todo lo que necesites, todo eso nos encanta. Pero cuando Él nos dice, vale, pero también es necesario que con tu vida des un fruto para mí, eso ya no mola tanto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya no se trata de recibir, se trata de dar y cómo nos cuesta dar. Pero os digo en serio, no nos queda de otra. Es necesario que Él crezca. Y si Él crece en nosotros y a través de nosotros, Él espera algo de nosotros también. Lo que pasa es que nuestra naturaleza caída humana no quiere. No quiere. Pero la realidad es que no hay nada más hermoso que dar a través de tu vida y de la mía un resultado de cosas que Él espera. Cuando nosotros hacemos el bien a una persona, cuando nosotros llevamos a los pies de Cristo a una persona, ese es el fruto que Él está buscando. Si alguna vez te has planteado, porque lo has escuchado mucho, yo soy el primero que habla mucho de ello, ¿qué es el fruto y el fruto que Dios espera? ¿Sabes cuál es? Para que lo tengas claro. ¿Cuál es el mandamiento que Cristo dejó establecido? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú ames a tu prójimo como tú a ti mismo, lo que pase en ese prójimo tuyo, es decir, la persona que está al lado, ese es el fruto que Dios espera. Eso es fruto. Pero te vuelvo a recordar el orden en el que está escrito ese versículo, ese mandamiento. Nada de lo que hagas a través de ti va a ser realmente un fruto que a Dios le guste si primero no amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Sí? Cuando tú amas a Dios de esa manera, entonces le estás dando lugar en tu vida y tú te estás haciendo más pequeño. Él es más grande en ti y tú eres más pequeño. Entonces el resultado es el correcto. Eso es básicamente lo que estaba diciendo Juan. No estaba diciendo otra cosa que el mismo Cristo lo dijo después. Juan anunciaba a Jesús. Él iba delante de Jesús. Y Juan decía, hasta yo mismo tengo que hacerme más pequeño, disminuir. Y Él, que es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, tiene que crecer. Y eso es lo que tiene que pasar en tu vida y en la mía. La vida de Dios se produce en nosotros porque Cristo está en nosotros a través de su Espíritu. Sé que a veces parece todo como se dice, un trabalenguas, ¿no? Pero Cristo está en ti y en mí a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Cristo es el mismo. El Espíritu de Cristo es el mismo que está con nosotros, el Espíritu Santo. Y tiene que tener más cabida en nosotros. El problema es que el ser humano por tendencia siempre quiere ser más que nadie y tener más que nadie. Eso es lo que todos somos, ¿no?
Pero es necesario que nosotros menguemos, nos hagamos cada vez más pequeñitos. Tenemos una capacidad limitada, nosotros. Cada una de las personas, de los seres humanos, aún cuando ya hemos aceptado a Cristo, tenemos una capacidad limitada. No somos ilimitados, solo Dios es ilimitado. La Biblia nos llama, Pablo nos llama a los creyentes vasos de barro, una vasija. Y una vasija tiene una medida concreta, ¿verdad? Yo tengo aquí una botellita, esto es una vasija, un recipiente, es un vaso de plástico. Y a este exactamente le cabe medio litro. Ahora mismo habrá unos 300 centímetros cúbicos de agua, así que solo caben 200 de aire. No cabe más aire. ¿Por qué? Porque está lleno de agua. De igual manera, si yo me bebo un buen trago, es posible que ahora quepan 50 centímetros cúbicos más de aire. Eso es exactamente de lo que nos habla la Biblia. Es decir, algo se tiene que vaciar de nosotros para que otra cosa pueda entrar. Mientras somos muy nosotros todavía, es muy difícil que entonces más de Dios pueda estar en nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que eliminamos de nosotros? Eliminamos toda la vieja naturaleza que hemos traído hasta que aceptamos a Cristo en nosotros. El gran error es no darnos cuenta que no solo, vuelvo a repetir, y voy a repetir hasta la saciedad, que no solo hemos sido perdonados y ya está. Dios quiere tomarte, decía el otro día, Dios quiere poseerte. Dios quiere poseerte. Dios quiere ocuparte. Si tú y yo somos cada uno de esas botellas, Él quiere sustituir lo que hay dentro por su presencia en nuestra vida. Por eso Cristo es necesario que crezca y que nosotros menguemos. ¿Nuestra parte cuál es? ¿Cuál es tu parte y la mía? Hay otro versículo que siempre me llamó muchísimo la atención. Te voy a pedir que lo busques, está en Mateo 16. A partir del 21 dice que Jesús empezó a declarar a sus discípulos que a Él le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos principales, sacerdotes y los escribas, morir y resucitar el tercer día. Imagínate qué mensaje, ¿no? Jesús explicándole exactamente a sus discípulos lo que iba a pasar, que iba a morir y resucitar. Pedro entonces empezó a decirle a Cristo, a reconvenirle: Señor, ten compasión de ti mismo. Ten compasión de ti, en ninguna manera te pase todo esto. ¿Verdad? Y mira que a veces nosotros nos comportamos de la misma manera. ¡Ay, qué mal estoy pasando! ¡Ay, que a veces sufro más desde que tengo al Señor que antes! ¿A alguien le suena eso? ¿Verdad? ¿No te gusta a ti nunca? Por ahí me pasa un montón de veces. A veces me da ganas de decir, de verdad, me estoy planteando, alguna vez me lo he dicho, ¿no? Ahora no, pero hace años me decía, me estoy planteando dejar de ir a la iglesia y de ser creyente, porque macho, hay más problemas dentro de las iglesias y como creyente que fuera. No es cierto. No es cierto. Lo que pasa es que en el momento que nos pasan las cosas somos muy quejicas, ¿no? Pero si tuviéramos que vivir algo gordo sin Cristo además, nos cortamos la vela, nos tiramos por el balcón, yo que sé qué. Hacemos alguna locura, salimos de nuestra casa y que nos busquen. No volvemos ya. El problema es que nos cuesta
tenemos que menguar. Jesús incluso, cuando Pedro le estaba diciendo eso, le dijo a Pedro, en el 23, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Ves? Pedro le estaba diciendo, Señor, ay, que no mueras tú, no te puede pasar semejante cosa. Eso no te puede pasar, y muchas veces nosotros empezamos a decir, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué tengo que vivir así? ¿Y por qué las cosas no me van mejor? ¿Y por qué? ¿Sabes dónde está todo esto? Aquí. Y todo ese pensamiento tiene que menguar. Todo eso tiene que menguar. Tiene que crecer Cristo en nosotros. ¿Y sabes lo que te dice Cristo? Sí puedes hacer esto, sí puedes hacer lo otro, sí puedes hacer lo otro. Y yo quiero hacerlo. Y sí puedes ser sano, y sí puede cambiar tu casa, y sí puede cambiar tu marido, y sí puede dejar de agobiarte eso que te molesta, y sí puedes encontrar trabajo. Esa es la manera de pensar y de hablar de Dios. Yo estoy contigo todos los días. ¿Es tan difícil? Sí. En el mundo vas a tener aflicción, pero yo estoy contigo. Pero nosotros somos los que le preguntamos, ¿y por qué me parezco a mí? ¿Y por qué yo no me merezco esto? ¿Y qué he hecho yo? Eso somos nosotros, ¿verdad? Pues lo primero lo que tiene que crecer y lo segundo lo que tiene que menguar. No nos conviene. Si a veces nos diésemos cuenta de cómo somos nosotros, si recapacitásemos un poco como hacía David, ¿no? Que decía, Señor, aún muéstrame, ¿verdad?, las cosas que me son ocultas de mí mismo, de mi corazón, porque quiero crecer, quiero que tú crezcas en mí. Queremos dejarle sitio a Dios, ¿verdad? Es lo que debemos hacer, dejarle sitio a Dios. Jesús, después de reprender así a Pedro, después de reprender así de claro a Pedro y decirle, ¿pero qué estás diciendo? Que eso de que me guarde yo, que no me pase nada. Eso solo es humano y humano. Se giró al resto y le dijo, os lo digo claro, si alguno quiere venir detrás de mí, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz todos los días y seguirme. Esa es la verdad. Si buscas otra vez en el diccionario negarse o negar algo, quiere decir no reconocer una cosa como lo que es, como propia. Entonces, cuando Jesús nos está diciendo, niégate a ti mismo, nos está diciendo, tienes que reconocerte que no eres propio de ti mismo. Tú no eres dueño de ti mismo. Claro. Si Él es el Señor, entonces yo no soy el dueño de mi vida, es Él. ¿Sí? Es Él. Por eso Jesús, cuando hablaba, utilizaba las palabras idóneas siempre. Nunca se negaba a sí mismo ni se contradecía. Yo soy el Señor. Entonces, niégate a ti mismo. Que es negarse, no reconocerte como tuyo propio. Es la única opción que nos queda. Hay un texto en el que Jesús, aquí se lo dice a sus 12, a sus discípulos, pero hay otro texto en el que Jesús se lo dice a los miles de personas, grandes multitudes que iban detrás de Él, porque Jesús iba haciendo milagros y enseñando. Y dice Jesús que hubo un momento, un día, que grandes multitudes le seguían. Chico, grandes multitudes, no unos pocos, grandes multitudes le seguían. Es decir, ni siquiera Él lo llevaba como perrito con cadena, ¿verdad? Le seguían, Él iba dando y todos detrás. No está mal, ¿no? A todos nos encantaría. Pues a grandes multitudes, no 4, 5 ni 20, miles de personas le seguían, y un día dice que se paró, se giró hacia ellos y les dijo la misma frase. La misma frase. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero si ya te estamos siguiendo, solo me estáis siguiendo. Solo me estás siguiendo. Y los creyentes no podemos vivir solo siguiendo a Dios. ¿Vale? Dios no quiere que solo le sigamos. Es necesario, es imperativo, es necesario que Él crezca en nosotros. Eso es lo que Él quiere. No es que no quiera que le sigas.
pero ese no es su objetivo. Su objetivo es tenerte. ¿Ok? Tenerte. Su objetivo es tenerte. Entonces tienes que buscar, tienes que plantearte en tu vida cómo estás viviendo y quién eres tú y qué estás haciendo con tu vida. Y todas las respuestas a esas preguntas las tienes que plantear, se las tienes que plantear a Él, diciéndole: si tú eres el dueño de mi vida, si yo te hago el Señor de mi vida, si yo tengo que menguar y tú tienes que crecer en mí, entonces empieza a enseñarme cómo hacerlo. Nos enfocamos mucho en leer la Biblia, y sí, está bien, y hay que hacerlo y aprender, y a orar, y a leer libros, y a venir a la iglesia, pero el objetivo de nuestra vida tiene que ser decirle a Dios: enséñame cómo vivir de la manera que tú quieres. Esa es la manera. Y para hacer lo que Dios quiere contigo, vas a tener que dejarte en sus manos, vas a tener que dejar que Él sea más en ti y tú menos tú mismo. ¿Sí? Entonces, cuando te plantees tu tiempo de oración, tu tiempo de leer la Biblia, tienes que empezar a verlo. Tienes que empezar a ver todo lo que tú haces como creyente como el medio para conocer a Dios y su voluntad en tu vida. No al revés. ¿Vale? Tenemos la mala costumbre los creyentes de leer y aprender y escuchar y venir a la iglesia para saber qué es lo que Dios quiere para nosotros y qué podemos hacerlo con nosotros. Le damos la vuelta a la situación. El objetivo tiene que ser: ¿qué es lo que tengo que hacer yo para dejar que Dios crezca en mí? ¿Verdad? Y luego yo con mi vida hacer lo que Él quiere, el objetivo que Él tiene a través de mi vida. El resultado, yo soy el medio, todos somos medios, canales. ¿Sí? Somos tuberías que transportan agua. Tú y yo somos vasos en los que Dios deposita cosas. Y esta botella, os aseguro que el envasador, que es Aquaservice, no la envasa para que se queden sus almacenes. Hay un fabricante que envasa esta botella de agua para que alguien se la beba. De igual manera, Dios contigo y conmigo quiere crecer en nuestro interior para hacer algo con nuestra vida. ¿Sí? Lo interesante es que en el proceso, tú y yo somos bendecidos. Somos bendecidos. Por eso Juan no tuvo ningún problema de decir a los discípulos: dejad de tonterías. Decía que estaban discutiendo ya sobre si tenía que hacerlo el Señor o si tenía que hacerlo el Dios. Dejad de tonterías ya. Juan sabía muy bien cuál era su función. Y Juan buscaba a Dios todos los días. Era un hombre, él buscaba tanto a Dios que fue otro hombre como Pablo, que ni siquiera quiso casarse para estar enfocado exclusivamente y que su pensamiento, el centro de su vida y de su corazón y de su día a día fuera Dios, nada más. No estoy diciendo que esté mal casarse, sino que incluso renunciaban a eso para que todo su enfoque fuese solo la vida con Dios, ¿verdad? Hasta ese punto. Y él sabía muy bien que era lo que Dios quería de él. ¿Por qué? Porque él vivía todos los días enfocado en su relación con Dios. ¿Verdad? Entonces él sabía muy bien que el llamado de su vida era anunciar al Mesías que iba a venir detrás de él. Entonces él lo hacía eso y él disfrutaba de su vida. Si se hubiera querido casar, lo podría haber hecho. ¿Sí? Pero él no vivía una vida en la que estuviese, ¿cómo se dice? No estuviese a gusto con su vida, ¿no? No se sintiese completo. Él sabía perfectamente lo que tenía que vivir. Jesús nos deja las mismas frases. Ahí le estaba diciendo a Pedro: yo sé cuál es el llamado de mi vida, ¿verdad? He estado haciendo lo que hemos estado haciendo, he estado
declarando la voluntad del Padre al pueblo, y ahora lo que me queda es tener que ir a Jerusalén, me va a pasar esto, me va a pasar esto, me va a pasar esto, me va a pasar esto. Entonces, no. Si yo te digo a ti, ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? Dios te ama y te va a ayudar, pero vas a tener problemas, vas a pasar pruebas de fe, muchas veces vas a estar enfermo y no vas a entender por qué, y vas a decirle, Señor, ¿y por qué me pasa a mí esto? Probablemente vas a tener tiempos de escasez, y vas a decir, pues no dice la Biblia que yo tengo que ser próspero. ¿Por qué no esas preguntas? O sea, quiero decir, ¿por qué no tengo que vivir todas esas situaciones? Porque en esas situaciones Dios te va a enseñar también, va a trabajar con tu corazón. No estoy diciendo que las envíe, pero estoy diciendo que en ellas tú vas a ser enseñado. La vida no es perfecta. Vivimos en un mundo caído. Por eso Jesús dijo, te aseguro que en el mundo van a tener problemas. Yo no estoy diciendo que soy yo el que te quita el trabajo para que estés un año sin trabajar. Pues es tu empresa, he hecho un médico, o qué sé, ¿sí? Pero yo voy a estar contigo. No te va a faltar nada mientras no tengas trabajo, y yo me voy a estar ocupando de buscarte un sitio mejor. Esa es la manera de pensar de Dios. ¿Ok? Esa es la manera de pensar de Dios. Pero nosotros mientras no podemos estar diciendo, ¿y por qué no a mí? ¿Y por qué no a mí? ¿Cuál es el corazón de Dios? Señor, tú me vas a ayudar, tú me vas a sacar de esto. Yo voy a seguir adelante y sé que nada me va a faltar. Tú tienes que hacer tu parte y declarar las cosas correctas. No empezar a hacerte preguntas del problema, sino de empezar a declarar la solución del problema. Y conocer su corazón cada vez más. Si te encuentras con un problema, pregúntale a Dios. Si quieres preguntarle a Dios por qué estás viviendo esto, pregúntaselo a Él, pero no lo hagas una queja continua en tu boca. ¿Está mal que le preguntes a Dios? Pues no. Pero si no recibes respuesta, empieza a moverte ya hacia la solución. Y a declarar bendición en tu casa y en tu vida. Lo contrario es seguir siendo nosotros. Es necesario. Ocupa tu mente en las cosas de arriba. Dice, eso creo que está en Colosenses, a ver, te lo voy a contar. Ya terminamos. Colosenses 3. Si pues, y ahí lo deja Pablo diciéndole, ahí verás tú, ¿no? Tú considerarás, si pues habéis resucitado donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿Lo ves? Si tú dejas en tu vida que Dios se manifieste, tú estás paralelamente manifestándote con Él. Mientras tú haces tu vida tú solo, tú sola, sigues yendo a tu área, a tu marcha. Y habrá cosas que te saldrán bien y cosas que no te saldrán tan bien. Pero cuando las que no te salgan bien, volverán a hacerte preguntas de ¿por qué me pasa a mí esto? Mientras que cuando tú sabes lo que estás haciendo con tu vida hoy, aunque venga otra cosa, dirás, bueno, esto forma parte de las cosas que ocurren en la vida, pero yo sé a dónde voy. Yo sé a dónde voy. Sé qué estoy haciendo con mi vida, sé cuál es mi misión, sé que estas cosas pueden pasar y no me van a hundir. El mundo está caído allá afuera, el mundo está en pecado, ¿verdad? Entonces a veces pasan cosas. Y Dios no le roba la voluntad a la gente. Entonces puede venir alguien con mal corazón y darme trapo, así, rasca. ¿Sí? Vale, me levanto y sigo adelante, no me quedo ahí. Si pues, has entendido que estás resucitado con Cristo. Si te has dado cuenta de que tú has sido muerto y resucitado con Él. Así que toda la vida pasada ahí se queda. Pídele a Dios, igual que le pido yo todos los días, que me enseñe a vivir el presente y el futuro. Y dile, Señor, ayúdame a entender y a vivir el presente. ¿Verdad? Estábamos viendo el miércoles que hay una parte de nuestro espíritu que se llama la percepción, la intuición.
Ahí es donde sentimos, ¿no?, cómo Dios nos impulsa y nos quiere dirigir, y nos quiere enseñar. Tenemos que pedirle, Señor, hazme cada vez más sensible a ti. Quiero ser sensible a ti para vivir todos los días, ¿verdad?, enfocado en ti. Y manejar las situaciones como tú las manejarías. ¿Verdad? Y todas las cosas van a cambiar. Así es como las cosas van a cambiar. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil hacerlo. Pero no puedes dejar de pensarlo, número uno, creerlo, número dos, y empezar a hacerlo, número tres. Cree que todo puede cambiar en tu vida. Créelo, de verdad. Cree que Dios está contigo y que Él es necesario que crezca en ti para que tú empieces a ser transformado y empieces a ver las cosas de otra manera. Y a vivir de otra manera. Con el objetivo, no lo olvides nunca, con el objetivo de darle la gloria a Él. Porque casi siempre el objetivo es vivir nosotros mejor y alimentar una vez más nuestras ilusiones, nuestro ego, nuestros sueños. No, venga. El objetivo de tu vida y de la mía es agradar, tiene que ser agradarle a Él. Métete eso ahí. Solo así vas a encontrar la verdad, la esencia de tu vida, y vas a vivir de forma plena. Pero el enfoque de tu vida tiene que ser agradarle a Él, y para eso Él tiene que crecer y tú y yo tenemos que hacerlo más pequeño. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a hacer una oración de declaración, ¿vale?